Bueno, estamos por María. Sí, dígame, señor. ¿Consideras que tú eres capaz de solucionar los problemas de una manera asertiva? A veces, señor. Depende el problema. Si es muy grande y yo veo que si lo puedo solucionar, lo soluciono. O a veces dejo que Diosito me ayude. Y ya, que como yo soy muy sentimental, entonces yo todo lo soluciono llorando. Entonces, pero sí, hay veces que sí lo soluciono. Bien, muy bien, Mari. Wendy, de acuerdo a la respuesta de María, ¿tú consideras que tiene habilidades sociales? Ella, señor. Ujú. Pues yo considero que sí, pues casi no he tratado con ella, pero considero que sí. Sí, ¿por qué? Señor, porque ella se ve que es muy tratable y ella, bueno, en las pocas clases que he visto, ella escucha a los demás y está ahí, o sea, ella respeta lo que la otra persona diga. Bien, Wendy, muy bien. Ya se iba a decir algo. Dígame. Ibas a decir algo. No, pero si me preguntan, yo les respondo con mucho gusto. Bueno, vamos a responderle a María primero. Bueno, Mari, sí hay habilidades sociales, pero hay que seguir trabajando porque mira que tú has dicho algo. A veces como que es un poquito difícil de controlar las emociones porque eres muy sentimental. Entonces, para poder, sí, todos tenemos sentimientos a veces, pero trata de cuando eso pase, que no te afecte a ti como persona, ni a no afectarte, por lo menos tienes que no llorar. Si es, por lo menos en ese caso, no es que voy a ser tan llorona porque te pongo un ejemplo. Si estás en una comunidad y digamos que el líder de esa comunidad te dice algo que a ti te dolió, te hizo, por lo menos te dolió, fue tan fuerte, tú vas a llorar delante del líder. No. O sea, no, o sea, yo nunca he llorado así, que alguien me ofenda así, que llorar delante de alguien, no. Eso sí, jamás lo he hecho. Bueno, bien, muy bien, María, era eso. Wendy, vamos con Wendy después con Jazz. ¿Consideras que tienes habilidades sociales? Diga, señor. ¿Consideras que tienes habilidades sociales? Sí. ¿Por qué, Wendy? ¿Cuáles son las características que la definen, que te definen? Bueno, señor, a mí cuando alguien tiene problemas, a mí me gusta ponerme en el lugar de esa persona. Eh, Cuando mis amigas llegaban llorando al colegio que tenían problemas, pues yo las entendía porque yo vivía lo mismo. Casi no me gusta, yo no lloro enfrente de los problemas que me pasan, yo lloro sola. Bien. Porque considero que me ha tocado ser muy fuerte por los problemas que se presentaban en mi casa y yo tenía que ser fuerte por mi mamá y por mi hermanito. Entonces, por eso considero que sí. Muy bien. ¿Cómo está la autoestima, Wendy? Muy alta, señor. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Yasser, ¿tú tienes habilidades sociales? Sí, ¿Por qué, Yasser? bueno, señor, considero que soy una persona amigable, me relaciono bien con las personas, me gusta escuchar a los demás, ¿Mm? me gusta ayudar a los ancianos a pasar las calles. ¿A qué, a qué? Me gusta a los ancianos a pasar la calle. Es verdad. Sí. Yo estudié a la de la normal en Juanita y sabes que esa calle es muy transitable. Yo me ponía a ayudar a pasar a la gente. Ay, o sea que lo tienes de hace rato. Sí. Bien, Yasser, muy bien. Dani, pero Dani no le sirve el micrófono. Rubén, ¿tienes habilidades sociales? Claro, señor. Dame las Sí, sí. características que te definen para esas habilidades sociales. Pues, señor, yo sé escuchar,
sé entender. También en ocasiones, bueno, acá en la comunidad o mi familia, también he sabido resolver situaciones, problemas de la mejor forma. Siempre trato como de llevarlos a un buen acuerdo. Y sí, señor, sí siento que tengo habilidades sociales para... Bien, muy bien, Rubén. Bueno, vamos a preguntar a la última personita. Vamos con Jesús. Hola, buenas tardes. Hola, Jesús. Cuéntame cómo vamos. Estamos hablando de las habilidades sociales, Jesús. ¿Consideras que tienes habilidades sociales? Pues estuve escuchando porque ahora es que me conecto a la clase. Y pues digo que sí, profe. Ya ¿Por que, ¿cómo le explico? Soy muy sociable. Ayudo a las demás personas, cualquier consejo. Muy bien. ¿Qué más? Siempre soy positivo. No me gusta tener esa actitud negativa, ¿no? Al contrario. Digo que lo que uno se propone, pues uno lo puede cumplir. Bien, Rubén. Bien, Jesús. Bueno, vamos, nos falta Eva y nos falta Saray. Eva. Bueno, señor, considero que sí las tengo, pero de esta lista que usted nos dio, considero que me definen 3, que son fomentar empatía, inteligencia emocional y autoestima. Y no es algo que yo tenga o que diga que la tengo porque sí, sino porque es algo que me tocó trabajar en mí y que hoy en día gozo, ¿verdad? De ese trabajo o de ese crecimiento que me tocó presentar en su debido momento. Voy a decirles una anécdota así, para no hacerles el cuento largo en ese momento. Y es que anteriormente, cuando yo estaba en mi casa, yo tengo muchas tías, porque estoy rodeada de muchas tías. Yo no tuve hermanas, pero sí muchas tías. Y tengo mis atributos un poco, sí, aflorados, por decirlo de esa manera. Y eso antes no era como que una virtud muy buena. Antes era como la que tuviese el abdomen más plano, la que fuera más delgadita. Entonces, como yo era bastante nalgoncita, por decirlo de esa manera, mis tías siempre me decían como que, ay, la hormiga culona, la hormiga culona. Entonces, a mí eso me marcó, no positivamente, sino porque siempre yo lo veía como una burla. Y yo usaba mucha sudadera y muchas cosas que taparan esa parte de mí, porque en realidad no me gustaba. Mire cómo es la vida, ¿verdad? Hoy en día las mujeres usan implantes, usan tantas cosas para poder tener de pronto una parte trasera más voluptuosa. Y esa parte, pues a mí antes yo no la quería tener. Y hoy en día es una de las virtudes de la mujer para la sociedad, imagínese usted. Entonces una parte que a mí me tocó trabajar mucho en la autoestima. ¿Sí? Claro. Y por eso hoy digo con toda prioridad de que es algo que he manejado en mí y que la autoestima definitivamente está arriba. Arriba, gracias a Dios y gracias al proceso que me tocó vivir anteriormente. O sea, que te tocó hacer un proceso para tener una buena autoestima. Bien, claro. Es que la habilidad social, como vuelvo y les digo, no nace, sino a medida que ustedes van interactuando, a medida que ustedes tienen esos procesos, esas transformaciones, como lo tuvo Eva, como más o menos sé que lo tuvo Yasser. Cuando se hay esas transformaciones, ya uno se puede considerar que tiene ciertas bases sólidas para tener habilidades sociales en la vida. Entonces, no se da de un momento para otro, porque es algo que realmente cuando niño se da de manera espontánea.
porque ahora, hoy en día, los padres nos caracterizamos por brindarle esa seguridad a los hijos, porque sabemos todas las implicaciones que trae cuando un niño no es amado. Sabemos, bueno, la mayoría de los padres, hay otros que no, eso no es importante. Anteriormente, como en el caso de Eva, nuestros padres, nuestros cuidadores, en una manera muy inconsciente, maltrataban o dañaban la autoestima de las personas con comentarios que realmente marcaban. Por lo menos cuando uno hacía las tareas con los papás y decía, es que tú no eres un bruto, no entiendes, eso dañaba la autoestima. En el caso de Eva que le decían, o sea, como que hacerle sentir mal o la hacían sentir mal porque tenía un trasero un poco voluptuoso, entonces eso va dañando, va haciendo eco, va haciendo eco, va haciendo eco en uno que la autoestima se baja la autoestima. Entonces, hoy en día, ustedes ven que hay niños de pronto o niñas de edades por lo menos de 5, 6 años, 7 años que son inseguros y que realmente desde pequeño tienen las habilidades para relacionarse mejor que un adulto, porque por naturaleza los niños tienen unas habilidades sociales hoy en día, no todos los niños interactúan más fácil que un adulto, porque ya los adultos estamos llenos de miedo, de prejuicio, de pronto de muchos estereotipos, entonces que no favorecen a las habilidades sociales. Entonces, hay que tener claro que las habilidades sociales es una herramienta esencial que ustedes en el ámbito social, porque nosotros estamos preparados para estar en el ámbito social, trabajar con personas, con grupos, con equipos, con comunidades, nosotros tenemos que tener la facilidad de interactuar de manera espontánea y sana con las demás personas. Siempre les he dicho y les voy a recalcar, el promotor social tiene que ser ejemplo, tiene que ser el modelo a seguir, tiene que ser esa persona que sea luz para esa comunidad y proyectarnos y trabajar con base al ejemplo. No es que yo me acuerdo de cuando yo comencé a darles promoción social, le decía que el promotor social no puede ser esa persona que tiene problemas en su casa y que va a tratar de solucionarle los problemas a las demás personas. Primero que soluciones de su casa y después que le soluciones de que tiene allá dentro de la comunidad. Entonces uno tiene que ser luz, tiene que ser el reflejo. Entonces esa es la función de un promotor social y la habilidad social es fundamental, no únicamente en el ámbito social, sino en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en todos los aspectos de nuestra vida, las habilidades sociales son fundamentales. ¿Sí? ¿Quedó claro, mis hijos? Sí. Claro, Bueno, profe. bueno, vamos a continuar con un nuevo tema que le toca al señor Rubén y a la señorita Wendy sobre cultura e identidad cultural. ¿Están preparados, mis hijos? Señor, pues yo hice mi pedazo, no sé, Rubén. Yo creo que Rubén se investigó. Sí, Rubén. Hola, Rubén. Rubén está en clase. Rubén, tú me dijiste que habías investigado. Profe, una pregunta. Dígame, señor Jesús. Usted sabe que usted me dejó un tema a mí, ¿verdad? Ajá, era este que te acabo de explicar, habilidad social. Sí, profe. Bueno, da el resumen, pues. Complementa, retroalimenta. Ya, déjeme buscar unos apuntes que tengo por aquí. Excelente. Como estaba de pronto al inicio de la clase preguntando y ingresaste un poquito tarde, inicio el tema. Pero puedes retroalimentar.
Ya voy, profe, estoy buscando el- Profe, le voy a explicar entonces lo que yo investigué, profe. Claro que sí. Cuéntame. Habilidades sociales. Habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dicha conducta, que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que está. Permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la que el individuo se encuentra, mientras se respeta la conducta de otros. Los tipos de habilidades se clasifican en habilidades sociales básicas, en que se encuentran el escuchar, el iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse a otras personas o realizar un cumplido. Bien. Aquí tengo habilidades sociales complejas. Empatía, capacidades de ponerse en lugar de otra persona. La empatía. La inteligencia emocional es la habilidad de una persona para manejar los sentimientos y emociones La capacidad de escuchar es ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado, entendiendo lo que la otra persona quiere decir. La capacidad de comunicar sentimientos y emociones es poder manifestar ante las demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean positivos o negativos. Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Es la capacidad de una persona de analizar una situación teniendo en cuenta los elementos objetivos, así como también los sentimientos y necesidades de cada uno. ¿Para qué sirven las habilidades sociales? Las habilidades sociales nos permiten relacionar con las demás personas de manera satisfactoria, por la que son imprescindibles en cualquier ambiente que nos podamos encontrar, ya sea la familia, el trabajo o la calle. Listo, profe. Bueno, mis amores, es un resumen de lo que ya digamos, socializado. ¿Quedó claro, mis hijos, lo que Jesús explicó? ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, bien. Bueno, vamos entonces a iniciar, gracias Jesús. Vamos a iniciar con el tema cultura. Rubén, coméntanos. Un momento, señor. Un momento. No te preocupes. Chicos, yo les habilité el estudio de caso ayer en plataforma El Fundamento de la Psicología. No. Tenía la duda ahorita, voy a publicar eso enseguida. Hace poco estaba hablando con Eva de eso, señor. Pero con Eva, no me lo habías recordado a mí. Es que Eva me preguntó, ¿a ti te sale? Y yo le dije, no. Ay, a mí tampoco, yo dejo, vamos a enseñar la seña. Señor, yo tengo aquí en Word lo que investigué de cultura. Listo, te doy para que proyectes o lo vas a leer. No voy a leer, señor, porque es un documento que tengo aquí de todo lo que investigué. ¿Eso, señor? Sí, ya comienza, mi amor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Rubén. Bueno, cultura.
La palabra cultura proviene del latín, cultivar, labra o cuidar, y hace referencia a, a cultivar el conocimiento y la educación, en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o civilización. La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad en una determinada época o un grupo social. El término cultura, conforme ha ido evolucionando en la sociedad, está asociado a progreso y valores. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia, se asociaba a las técnicas del cultivo. Por ejemplo, era habitual escuchar que las técnicas cultura son escasamente productivas. Posteriormente, se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico con respecto a una temática en concreto. El conjunto compuesto por el desarrollo artístico, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad. Es el término más representativo y conocido sobre la cultura tal cual. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar su supervivencia del grupo social. No es algo instintivo o natural del individuo, sino que es producto del aprendizaje que éste incorpora durante el transcurso de su vida y es una capacidad que lo diferencia de los animales. La diferencia de los animales. La forma de vida hace posible la continuidad de la cultura. Existen una amplia diversidad cultural como en tantas sociedades o países existen. Es decir, las diferentes culturas pueden convivir. Elementos que componen una cultura. Los principales elementos que componen una cultura son las creencias. Las creencias se trata del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas. Normas. Existen una serie de reglas las cuales han de ser respetadas por las valores. Tienden a ser aquellas normas positivas que se comparten de manera grupal y que se tratan de conforme en la vida social. Lenguaje. Algo indispensable para comunicarnos y que es compartido mundialmente gracias a él. Se puede debatir, comunicar, compartir conocimientos y estos poseen la generación en generación. Símbolos. Se trata de algo que expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto. Tecnologías. Se trata del conjunto de métodos y que mejoran a facilitar la labor del ser humano. Identidad. Es algo que identifica a una sociedad y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, los cultos que existen en ella. Bueno, muchísimas gracias, señor. Eso es todo lo que me tengo.
Bueno, Rubén, muy bien. Niños, ¿qué entendieron por lo que Rubén explicó de qué es cultura? Él habló del concepto de cultura. Viene el latín ¿qué? Viene del latín cultivarse. Pero no tenías que decirlo tú, eran tus compañeros. Como tan callados, de pronto están pensando. No sé qué les O pasa. no me entendí, o no me escucharon bien, no sé. No le escucharon a Rubén. Están calladitos. Bueno, pues vamos entre Rubén y yo vamos a reforzar un poquito lo que es cultura. Antes de iniciar, de retomar, quiero decirle que les acabo de publicar en plataforma. Van a elaborar un ensayo. ¿Oyeron? Del tema anterior. Y en plataforma está, se los voy a leer. Van a elaborar un ensayo. No lo veo. Elaborar un ensayo sobre la importancia de las habilidades sociales con el rol del promotor social dentro de la comunidad. ¿Sí entendieron? Elaborar un ensayo sobre la importancia que tiene, vamos a cambiar, que tiene las habilidades sociales y el rol, dentro del rol del promotor social dentro de una comunidad. ¿Sí entendieron lo que les quiero decir? Sí, claro. Sí, yo sí entiendo, señor. Sí, yo sí entiendo sí que quiere. y porque van a elaborar un ensayo de por qué es importante las habilidades sociales dentro del rol que tiene el promotor social dentro de la comunidad. La importancia que tiene las habilidades sociales dentro. Déjeme formular bien la pregunta. Elabora un ensayo sobre la importancia que tiene las habilidades sociales. Elaborar un ensayo sobre la importancia que tienen las habilidades sociales y la relación que tiene con el promotor social dentro de la comunidad. Sobre la importancia que tienen las habilidades sociales y el rol que cumple el promotor social dentro de la comunidad. Bueno, mis amores, vamos a reforzar un poquito el tema del señor Rubén. Cuando era... Bueno, del joven. Rubén, sí. Del joven Rubén. Bueno, Rubén nos hablaba de la cultura, viene del latín o tiene su origen de la palabra cultivar. Cuando hablamos de cultura, hablamos de esos conjuntos de saberes, de creencias, pautas, conductas que existen en un grupo. Ustedes saben que las culturas se definen de acuerdo al grupo, a la comunidad o el ámbito social. En la cultura influyen muchos aspectos, como decía Rubén, hay muchos elementos que definen la cultura. Están las creencias, las normas, está la identidad, está la manera de expresarse, la lengua, los valores, incluso la manera de vestir hace parte de la identidad, bueno, eso es identidad cultural, pero hace parte de la cultura como tal. Entonces la cultura es un conjunto de esos saberes y creencias y pautas de conducta que nos define dentro de un grupo, de una comunidad o un grupo social. Tenemos que tener claro que la cultura es la forma, hace parte de la forma de la naturaleza de la humanidad. O sea, nosotros desde a lo largo de la historia siempre hemos tenido cultura. La cultura es esa forma
natural o de la naturaleza de la humanidad como tal. La cultura es interpretada de diferentes maneras. La cultura siempre es algo que ha estado siempre en constante movimiento y que abarca muchos aspectos. A medida que la sociedad va evolucionando, la cultura también va teniendo ciertos cambios o ciertas transformaciones. Miren que antes, cuando no existía la tecnología, las culturas tenían unas esencias propias, pero cuando se implementó la tecnología, esa tecnología se adaptó o hizo parte de ciertas culturas. Entonces también la parte cultural, la parte humana, la parte tecnológica, la parte económica, la parte artística, la parte doméstica, tienen una relación estrecha con lo que tiene que ver con las culturas. Por eso se dice que la cultura es una forma de expresión de una sociedad. Cada sociedad tiene su cultura y esa es una manera de que la sociedad se expresa. Es una manera en que la sociedad da a conocer o refleja. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de expresiones de una sociedad determinada, donde incluyen, como les dije, costumbres, prácticas, normas, reglas, manera de ser, religión, normas de comportamiento, creencias, la identidad como tal. También hace parte de la cultura el lenguaje, la parte política, el componente social, la parte tecnológica, las fiestas, el arte, o sea, todo lo que define, todas las características que puedan definir las culturas son estas que les acabo de mencionar. También tenemos que tener claro que la cultura no es genética. No es genética ni es interiorizada por instinto. La cultura se transmite de generación en generación. No porque Yacen nació en Sincelejo y a los 2 años se lo llevaron para de pronto Medellín, Yacen va a tener la cultura cincelejana. No. ¿Por qué? Porque Yacen en su código genético no está la cultura cincelejana. La cultura es algo que se transmite, donde la persona se desarrolla, donde la persona crece, pero también se transmite de generación en generación. Nuestros padres nos transmiten nuestra cultura. Ya si se va a vivir con una tía o con alguien a Medellín y no se lleva a su papá, él va a adquirir una cultura diferente de allá de Medellín. Pero si ya de pronto les voy a hacer una pregunta. Si Yasser se va a vivir con su mamá a otra cultura X, ¿será que Yasser va a seguir adquiriendo la cultura de Sincelejo, aunque ya no vive en Sincelejo, pero se fue con su familia hacia otra cultura? ¿Ustedes qué piensan? No, señor. Yo pienso que la cultura es adquirida donde uno está. Y lo digo por experiencia propia, porque yo nací en Córdoba, mis papás son de Córdoba, pero yo me fui con mis abuelos para Antioquia. Y de hecho mucha gente todavía me molesta porque yo digo que soy hincha de Nacional, porque me sé el himno de Antioquia, yo el himno de Córdoba yo no me lo sé, por ejemplo. Sé los colores de Antioquia, o sea, prácticamente todo de Antioquia, porque yo desde los 6 años me llevaron a Antioquia. Y ahora es que estoy en Córdoba otra vez, entonces tengo más impregnada la cultura de Antioquia que la de Córdoba. Claro, porque desde pequeña todo lo que te relacionaste era con esa cultura, porque la interacción social influye mucho en la parte cultural. Y esto es algo que tú vas adquiriendo donde donde vas interactuando. Claro, hay personas que de pronto nacieron toda su vida en una cultura, de pronto acá en Sincelejo, toda su vida y se van de pronto por un momento o por 2 meses, 3 meses, 5 meses para Bogotá y ya ellos traen parte de la cultura de Bogotá. ¿Será que eso se da correctamente? Y eso es correcto, Total, porque estamos hablando de un periodo corto donde tú solamente ya tenías tu cultura impregnada, tú te vas para otra parte, puedes tener rasgos, pero no es que vas a venir a los 6 meses con la cultura de allá. No, y eso es no ser idéntico, no ser autónomo, no tener identidad cultural.
que más adelante vamos a hablar de la identidad cultural. En caso de Eva fue porque Eva se fue muy pequeña y Eva, los colegios de Eva le enseñaban, era las culturas de esa comunidad, de pronto el entorno, los amigos, y como ella fue creciendo en esa cultura, ella fue dando eso propio de ella porque fue pequeña, pero cuando ya uno está adulto, está grande, y cuando ya uno tiene su cultura cimentada y voy por 3 meses, 4 meses, y eso no es identidad cultural. Entonces tenemos que tener claro que la cultura es un rasgo de características que me identifican y que se transmite. No es que yo nazco con la cultura impregnada, no, la cultura se transmite. Ahora vamos a hablar de las características de la cultura. Una de las características es que la cultura es aprendida. Es aprendida mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser consciente o inconsciente. ¿Será que en el caso que nos dio Eva, será que Eva tuvo una cultura aprendida? ¿Tú qué dices, Eva? Bueno, vamos a explicarle las características. Dime, ay, disculpe, señora, que no encontraba el audio. Perdón. Yo pienso que es aprendida, sí, ¿no? Pues obviamente porque, bueno, por lo menos mi acento, yo nunca cambié mi acento. Yo no vine, como dice uno vulgarmente por ahí por las calles, escupiendo como mucho. Cuando se van para Medellín vienen escupiendo a uno en la cara, dicen mucho. Pero no, mi acento es cordobés total. Pero sí la cultura la que yo vi desde pequeñita, obviamente fue la que tengo impregnada, ¿verdad? Porque todas las fiestas típicas que yo viví fue las de Antioquia. En mi colegio era antioqueño, obviamente todas las tradiciones eran de Antioquia. Entonces, obviamente la cultura fue aprendida. Fue aprendida, claro que sí, fue aprendida porque ella mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje pudo hacer de manera inconsciente porque estaba pequeña, aprendió ciertas características de esa cultura. Por eso cuando se habla de la cultura aprendida es cuando en ese proceso, es un proceso en el cual tú aprendes ciertas características de otra cultura, lo puedes hacer porque de una manera inconsciente, como en el caso de Eva, como estaba pequeña, estuvo en un colegio que era paisa, sí. Sí, sí. Un paisa, entonces resulta que ella en el colegio cuando se celebran ya tenía que ser todo relacionado con la cultura paisa, entonces ella aprendió ciertas características, entonces aprendió porque se lo enseñaron. Entonces, por eso se dice que una de las características esenciales de la cultura es cuando es aprendida. Cuando a nosotros nos dicen acá en la costa, por lo menos nos enseñan ciertos lineamientos que son propios de nuestra cultura. Desde pequeños nos están enseñando y nosotros estamos aprendiendo. Ya sea de una manera inconsciente, porque como estamos pequeños no somos conscientes de la situación, y ahí cuando somos grandes porque somos conscientes de la situación. Está la cultura que es compartida. ¿Cuál es esa cultura compartida? Es aquella que todos los miembros de la sociedad, que yo comparto con todos los miembros de una sociedad como tal. Un ejemplo de la cultura compartida, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Señor, se acabó el tiempo. Bueno, mis amores, la próxima clase continuamos porque no nos da tiempo de terminar el tema, ¿bien? Entonces tómense estos 10 minuticos para que descansen, entonces la próxima clase